En mi boda, mis padres sonrieron y dijeron, nos quedamos con tu dinero de regalo, tu hermana lo necesita más. Mi marido les entregó un sobre. Lo abrieron y todo se derrumbó. No creo que hubiera un solo momento en mi infancia en el que no se me recordara, sutilmente, que yo era la segunda. No de forma dramática, no hubo una reunión familiar donde me lo explicaran. Simplemente, fue un goteo lento y silencioso. 1000 pequeñas instrucciones, miradas, decisiones que susurraban la misma verdad. Mi hermana menor, Willow, era la que necesitaba más atención, más comprensión, más perdón. Y yo era la que se esperaba que lo diera. Si ella rompía algo mío, mi madre, Eleanor, me miraba y suspiraba. Es más joven, Scarlett. Déjalo pasar. Si Willow hacía una pataleta por un juguete que yo estaba usando, Eleanor no la regañaba. Se volvía hacia mí, casi con dulzura, y decía, ¿sabes cómo se pone? Déjaselo. Incluso cuando no quería, lo hacía, porque yo era mayor. Porque yo sabía más. Porque ellos se aseguraron de que entendiera que las emociones de Willow importaban más que la justicia. No sucedió todo a la vez. Eso es lo que necesito que la gente entienda. No fue una traición masiva. Fue la construcción lenta y cuidadosa de un mundo donde mis necesidades siempre eran opcionales. El patrón comenzó temprano y nunca cambió. Solo se volvió más complicado a medida que crecíamos. Lo que comenzó como juguetes y pataletas se convirtió en expectativas y reglas que nunca se aplicaron por igual. Yo no era solo la hermana mayor. Era el amortiguador, la arregladora, la que podía soportarlo. Y en ese sacrificio diario y silencioso, comencé a desaparecer. Nunca grité al respecto. No me rebelé, ni tiré cosas, ni exigí que me vieran. Me adapté. Aprendí a moverme alrededor de los estados de ánimo de Willow como si fuera una fuerza de la naturaleza. Aprendí a ofrecer silencio cuando quería hablar, a ceder antes de que se convirtiera en una pelea, a sonreír cuando no ganaba. Y lo peor es que creí que eso me hacía fuerte. Llevé esa creencia conmigo a la edad adulta, a cada elección que hice, a cómo medí mi valía. Pensaba que si lograba mantener la calma, si soportaba la carga sin quejarme, me verían de otra manera. Nunca lo hicieron. Para cuando cumplí 16 años, esa comprensión silenciosa se había convertido en ley. Si quería algo más allá de lo básico, un teléfono, ropa decente, una oportunidad de independencia, tenía que ganármelo yo misma. Así que encontré un trabajo de fin de semana. Luego, turnos después de la escuela, reponía estanterías, limpiaba mesas, manejaba cajas registradoras. Trabajaba porque nadie más me iba a dar nada, y aprendí temprano a no pedir. Pero cuando Willow cumplió 16 años, fue diferente. Ella no buscó trabajos. Ni siquiera fingió preocuparse por el dinero. En su cumpleaños, Arthur, nuestro padre, le entregó las llaves de un coche, y Eleanor le dio una tarjeta de crédito. Solo concéntrate en tus estudios, cariño, dijo mi madre, cepillando el cabello de Willow detrás de su oreja, como si fuera algo sacado de un anuncio. Nosotros nos encargamos del resto. Esa fue la frase que nunca apareció en mi vida, nosotros nos encargamos. Para la universidad, solicité todas las becas que pude encontrar. Aún así me quedé corta, así que pedí un préstamo. Alquilé la habitación más barata que pude encontrar. Comía pasta de caja 5 noches a la semana y trabajaba en 2 empleos de medio tiempo solo para mantenerme a flote. Estaba cansada de una manera que no sabía cómo explicar, porque nadie me lo preguntó. Willow, mientras tanto, ingresó en una universidad privada. No solo la matrícula, sino también el alojamiento, la comida, los servicios públicos. Todo lo cubrían Eleanor y Arthur. Ella vivía en un soleado apartamento fuera del campus, con cortinas blancas y un balcón, y ni una sola vez tuvo que saltarse una clase porque estuviera trabajando en un turno doble. Y cuando le pregunté a Eleanor al respecto, solo una vez, con suavidad, su respuesta fue tranquila y sencilla: Willow no es tan fuerte como tú, Scarlett. Ella necesita más apoyo. Esa frase era la base de su lógica, el fundamento de cada elección desigual. No importaba cuánto luchara yo. Lo que importaba era que yo podía sobrevivir. Y lo hice. Ese era el problema. Cuando a Willow se le acababa el dinero, ellos la rescataban.
Cuando destrozaba su coche, se lo reemplazaban. Cuando agotaba su tarjeta de crédito comprando cosas que no necesitaba, Arthur la pagaba sin siquiera fruncir el ceño. Cuando me llegó una factura médica inesperada, urgente, aterradora, llamé a casa, con el corazón latiendo, pensando, quizás, solo esta vez. Eleanor suspiró y dijo, ojalá pudiéramos ayudar, cariño, pero las cosas están difíciles ahora. Ya te las arreglarás. Yo siempre me las arreglaba, y ellos siempre me dejaban. Finalmente, dejé de pedir, no solo ayuda, sino también atención, cuidado, reconocimiento. Dejé de esperar ser alguien por quien valiera la pena preocuparse. Y de alguna manera, eso les facilitó las cosas. Cuando Liam me propuso matrimonio, no lloré. Me reí, no porque no me importara, sino porque no había esperado que nadie me eligiera con esa clase de certeza. Fue un momento tranquilo, solo nosotros dos, en una tarde lluviosa. Y, de alguna manera, sentí que finalmente me veían. Durante las primeras semanas, viví en esa calidez. Planear la boda se sentía irreal, como si hubiera entrado en la vida de otra persona. Una vida donde yo podía ser el centro de algo sin culpa. Pero a medida que se acercaba la fecha, algo cambió. Sutil al principio. Eleanor, mi madre, comenzó a suspirar de esa manera tan suya. Cada vez que mencionábamos el costo del catering o de las flores, ella inclinaba la cabeza, con su voz suave, apenas mesurada. Las bodas son tan caras hoy en día. Es una verdadera lástima, gastar tanto en un solo día. No intentaba disuadirme. Solo quería que me sintiera culpable por ser celebrada. Arthur, mi padre, era más callado, pero no menos preciso. Hemos estado haciendo algunos sacrificios últimamente, dijo una tarde, mirando su copa de vino. Las cosas no son tan fáciles como solían ser, pero, ya sabes, hacemos lo que podemos. Willow ha tenido un año difícil. Yo no dije nada. Simplemente asentí, como siempre lo había hecho. Pero algo en mi pecho se apretó, y Willow no hizo ningún esfuerzo por ocultar cómo se sentía. Ponía los ojos en blanco cada vez que se mencionaba la boda, hacía comentarios ruidosos sobre lo ridículos que eran los vestidos de dama de honor, se burlaba cuando alguien mencionaba una lista de regalos. Incluso bromeó diciendo que yo estaba actuando como una princesa cuando lloré durante una degustación de pasteles. Pero lo que más me dolió fue la expresión de su cara cada vez que alguien me prestaba toda su atención, como si mi felicidad fuera una amenaza, como si mi alegría le estuviera robando oxígeno que ella creía que le pertenecía. Liam fue el primero en notarlo. Una noche, mientras yo estaba obsesionada con el plan de asientos, él estaba frente a mí, con los brazos cruzados, observando. Su voz era tranquila, pero el filo en ella era nuevo. Van a intentar algo, dijo. Levanté la vista. ¿Quiénes? Tus padres. Él respondió simplemente, los tuyos. Negué con la cabeza, intenté reír. Liam, por favor. Pueden ser egoístas, claro, pero es nuestra boda. No arruinarían nuestra boda. No respondió de inmediato, solo me observó fijamente. Luego, buscó en su chaqueta, sacó un sobre blanco sellado y lo dejó sobre la mesa. Por si acaso, dijo. No pregunté qué había dentro. Solo lo miré, y por primera vez, me pregunté si Liam tenía razón. La mañana de la boda se sintió demasiado tranquila. El tipo de tranquilidad que te hace pensar que, quizás, las cosas podrían salir bien. El cielo estaba despejado. La florista llegó temprano. Mi vestido me quedaba como si siempre hubiera sido para mí. Y por primera vez en años, me permití creer que se me permitía tener algo hermoso. Eleanor me saludó con una cálida sonrisa y una taza de té, como si hiciéramos esto todo el tiempo. Me alisó el cabello como solía hacerlo cuando tenía 5 años. Estás preciosa, Scarlett, dijo. De verdad. Incluso Willow se contuvo. No puso los ojos en blanco, no suspiró. Apenas dijo nada. Lo tomé como un progreso. La ceremonia fue suave y plena, votos pronunciados con el aliento contenido, ojos brillantes a la luz. El aire estaba impregnado de rosas, champán, y algo que no había sabido que había estado esperando, una aprobación tranquila. Mi madre aplaudió durante los brindis. Mi padre bailó conmigo.
Willow se sentó cerca de la ventana y no se quejó cuando la música subió de volumen. Era todo lo que no había sabido que quería. Un momento en el que no solo era tolerada, era vista. Y luego, estaba la tarjeta. La encontré justo antes de caminar hacia el altar, escondida en mi ramo, un pequeño sobre de marfil con mi nombre escrito por Eleanor. Dentro había un mensaje corto: pase lo que pase hoy, eres nuestra hija y te amamos. Mamá. Era vago, simple, pero de alguna manera, abrió algo. Por un momento, pensé que quizás, solo quizás, ella me veía. No como la sombra de Willow, no como la fuerte que nunca pedía nada, solo a mí. Así que cuando la música sonó y la habitación giró con la gente que amaba, me dejé caer en la ilusión. Sonreí tan fuerte que me dolían las mejillas. Bailé hasta que me dolieron los pies. Sostuve la mano de Liam como un salvavidas. Me dije a mí misma que me había equivocado al preocuparme. Habían cambiado. Tenían que haber cambiado, porque seguramente nadie fingiría tan perfectamente solo para derribarlo todo. Sucedió justo después del primer baile. La banda se había tomado un breve descanso. La sala se había aquietado, llena de conversaciones y suaves tintineos de copas. Yo aún estaba cálida por la música, un poco sin aliento, las mejillas sonrojadas de girar con Liam bajo las luces. Fue entonces cuando Eleanor me tocó el brazo. Sonreía con demasiada intensidad. El tipo de sonrisa que significaba que estaba a punto de decir algo que sabía que no me gustaría, pero que pensaba que aceptaría de todos modos. Ven conmigo un momento, dijo. Con voz suave, manos ligeras. La seguí a un rincón cerca del bar, lejos de los invitados, donde las velas parpadeaban tenues. Me tomó las manos y las apretó como si tuviera algo hermoso que compartir. Estás radiante, dijo, casi en un susurro. Es una noche preciosa. Esperé. La pausa no fue casual. Fue deliberada. Luego, se inclinó, su voz lo suficientemente suave como para que nadie más la oyera: nos quedamos con tu dinero de regalo. Willow lo necesita más que tú. Por un momento, no pude hablar. Pensé que quizás había entendido mal, que ella había dicho algo completamente distinto, algo inofensivo. Pero la forma en que seguía sonriendo, como si me hubiera entregado una bendición, me dijo que la había escuchado exactamente bien. ¿Perdón?, pregunté finalmente. Suspiró como si esto fuera difícil para ella. Cariño, no lo necesitas, dijo. Ahora tienes a Liam. Están construyendo una vida juntos. Willow está pasando por dificultades, y es justo que reciba un poco de ayuda. Mis dedos se habían enfriado. El zumbido de la recepción se difuminó en un murmullo bajo detrás de mí. Todavía sostenía sus manos, y odiaba no haberme apartado aún. Ese dinero no era tuyo para tocar, dije. Mi voz salió baja, plana. Eleanor parpadeó solo una vez. Su sonrisa no decayó, pero algo en ella se tensó. Somos tus padres, dijo, como si eso lo explicara todo. En esta familia, nos ayudamos unos a otros. Fue entonces cuando comprendí. Esto no era un malentendido. Esto no era una ceguera temporal o un error de juicio. Esto era exactamente lo que ella creía, que yo era un recurso para ser explotado, que las necesidades de Willow siempre, superarían las mías. E incluso aquí, incluso el día de mi boda, mi alegría, mi celebración, mi momento, ella todavía esperaba que yo se lo entregara, tal como siempre lo había hecho. No supe que estaba parado detrás de mí hasta que escuché su voz. Era tranquila, mesurada, pero había algo en ella que hizo que el aire se detuviera. Menos mal que habíamos planeado esto, dijo Liam. Me di la vuelta. Estaba tranquilo, con las manos en los bolsillos, los ojos fijos en Eleanor. No enojado, no sorprendido, solo listo. La sonrisa de ella flaqueó ligeramente. ¿Qué quieres decir?, preguntó, aún aferrada a su expresión como si pudiera protegerla. Liam no respondió de inmediato. En cambio, buscó en su chaqueta y sacó el sobre. El que me había dado semanas atrás, el que yo no había abierto. Lo sostuvo entre dos dedos y se lo extendió a ella como una ofrenda. Adelante, dijo. Ábrelo. Arthur se había unido a nosotros ahora. Estaba justo detrás de Eleanor,
con los brazos cruzados, la mandíbula tensa. Sus ojos se entrecerraron hacia Liam como si lo estuviera evaluando, pero no dijo nada. Eleanor dudó, luego tomó el sobre con una gracia cuidadosamente practicada. Deslizó una uña debajo de la solapa y sacó una pila de papeles. La observé escanear la primera página. Sus manos no temblaron. Todavía no. Pero vi la inmovilidad en su rostro, la tensión alrededor de su boca, la forma en que su respiración se entrecortó a mitad del segundo párrafo. Arthur se inclinó para leer por encima de su hombro. Vi cómo su ceño se frunció. ¿Qué demonios es esto?, preguntó. La voz de Liam no se elevó. No lo necesitaba. Es una declaración legal notariada, dijo. Firmada hace 3 semanas. Establece que todos los regalos de boda, monetarios o de otro tipo, son legalmente propiedad de Scarlett y mía. Eleanor parpadeó. Liam continuó. Cualquier intento de retener, redirigir o acceder a esos fondos sin nuestro consentimiento constituye robo, y será procesado. El silencio después de eso fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Eleanor me miró ahora, no con dulzura, no con esa condescendencia gentil, sino con un destello de algo que no había visto en ella antes, incertidumbre. No nos llevarías a los tribunales, dijo, apenas un susurro. Somos familia. Liam sonrió, pequeño, controlado. Oh, si lo haría, dijo, y lo haría. Pude verlo en la forma en que estaba de pie. No desafiante, no enojado, solo inquebrantable. Había trazado una línea, y no les permitiría cruzarla. La boca de Arthur se abrió, luego se cerró de nuevo. Yo no hablé. No necesitaba hacerlo. Por una vez, no era yo quien explicaba, defendía o suavizaba el golpe. Solo me quedé junto a mi marido y los dejé con la realidad que nunca habían esperado, que habían ido demasiado lejos, y que alguien finalmente estaba devolviendo el golpe. El silencio no duró mucho. Willow dio un paso adelante, sus tacones resonando con demasiada fuerza contra el suelo. Su rostro estaba sonrojado, los labios apretados, los ojos muy abiertos por la incredulidad. Miró entre el sobre y la mano de Eleanor y la expresión indescifrable en el rostro de Liam. Luego, estalló. Esto no es justo, gritó, su voz lo suficientemente aguda como para cortar el cristal. Ya estás casada, Scarlett. Ni siquiera necesitas ese dinero. Tienes un marido, un futuro, todo, y yo no tengo nada. Su voz se elevaba más con cada palabra, cada frase más sin aliento que la anterior. Estoy sufriendo. Y a ti ni siquiera te importa. No respondí. Solo la observé. Y por primera vez, no sentí ira. No sentí asombro. Sentí algo más frío. Porque en ese momento, me di cuenta, lo decía en serio. No estaba arremetiendo. No estaba siendo manipuladora. No estaba haciendo una rabieta para salirse con la suya. Ella realmente, profundamente, creía que tenía derecho a lo que era mío, al dinero, al momento, a cualquier cosa que yo tuviera y ella no, porque así había sido siempre. Su dolor, real o imaginado, importaba más que mis límites. Su lucha, autoinfligida o no, siempre era más urgente que mi estabilidad. Había pasado años esperando que superara esa etapa. Que un día se despertaría y se daría cuenta de que no era el centro del universo, que dejaría de pedir, que finalmente aprendería a valerse por sí misma. Pero mientras la observaba ahora, con los hombros temblorosos, los puños apretados, las lágrimas surcando su rostro como una niña a la que se le ha negado un postre, supe la verdad. Ella nunca iba a cambiar, y yo ya había terminado de esperarla. Arthur dio un paso adelante tan rápido que incluso sorprendió a Eleanor. Su rostro estaba rojo, su boca apretada, los ojos duros como la piedra. Por un momento, pareció que iba a explotar, no solo de ira, sino de algo más profundo, algo herido. Nunca me he sentido tan avergonzado de ti, escupió. En mi vida. No me moví. No me inmuté, no me doblegué, no aparté la mirada. Lo miré a los ojos, con firmeza, con calma, como nunca antes me había atrevido, y dejé que sus palabras flotaran en el aire como humo que ya no me asfixiaba. La vergüenza que intentaba transmitirme ya no me quedaba bien. No lo dije en voz alta, pero el silencio entre nosotros dijo suficiente,
No tienes derecho a avergonzarte de la hija que nunca protegiste. Liam se acercó un paso, su voz baja, pero afilada como una cuchilla que no necesitaba ser levantada para sacar sangre. Si intentan quitarnos un centavo, dijo, los veremos en los tribunales. No había calor en su voz, ni ira, solo certeza. Y eso fue lo que hizo que sus palabras tuvieran impacto. Los labios de Eleanor se abrieron como si fuera a decir algo, pero no salieron palabras. Willow soltó un sollozo frustrado detrás de ella, pero nadie se volvió hacia ella ahora. Incluso Arthur no dijo nada más, porque por primera vez, entendieron, las matemáticas habían cambiado. No habría súplicas, ni compromisos, ni juegos con la culpa o la historia, ni las 1000 formas silenciosas en que me habían entrenado para ceder. Solo había esto, una hija que no necesitaba su aprobación, un marido que la apoyaría, y una línea que no volverían a cruzar. Nos alejamos sin decir una palabra. La música detrás de nosotros había vuelto a sonar, cuerdas y suaves risas, tratando de llenar el espacio que se había abierto de par en par. Pero para mí, el salón se sentía silencioso, como si el aire mismo supiera que algo había cambiado. La mano de Liam estaba cálida en la mía, firme, segura. Mi columna se estiró con cada paso. No miré hacia atrás. No necesité hacerlo, hasta que sentí sus dedos cerrarse alrededor de mi muñeca. El agarre era demasiado familiar, apretado, pero tembloroso. Scarlett. La voz de mi madre era pequeña, apenas un suspiro. Me di la vuelta. Parecía irreconocible. Sus ojos estaban muy abiertos, su compostura había desaparecido. La gracia practicada que había llevado como una segunda piel durante décadas se había desprendido. Lo que quedaba era una mujer desmoronándose. «¿No dices en serio esto?», susurró. «Somos tu familia». No respondí de inmediato. Por una vez, dejé que el silencio se posara sobre sus hombros. La dejé sentarse en él, el peso de sus palabras, el vacío detrás de ellas. La dejé sentir la verdad que nunca había querido ver. Luego hablé, no en voz alta, no con crueldad, solo con firmeza. «Nunca fuisteis mi familia», dije, inclinando la cabeza. «Fuisteis la de Willow». Su rostro se quedó inmóvil como si las palabras la hubieran golpeado en la boca. Su mano se soltó de mi muñeca como si se hubiera quemado. Sus labios se abrieron, pero no salió ningún sonido. El derrumbe no fue ruidoso. Fue silencioso, casi invisible, pero lo vi todo. Vi cómo se le cayeron los hombros. Cómo sus dedos se contraían como si intentaran agarrar algo que ya se había deslizado. Cómo sus ojos se dirigieron a Liam, no con ira ahora, sino con incredulidad. Ella nunca había imaginado este momento, ni una sola vez. Siempre había asumido que yo volvería, que no importaba lo que se llevaran, eventualmente volvería a casa. Pero esta vez, no me iba en silencio. Me iba con todo lo que había construido por mi cuenta. Y no dejaba la puerta entreabierta. Seguimos caminando, paso a paso, aliento a aliento, lejos de las personas que una vez se habían llamado mi familia. Detrás de nosotros, la recepción zumbaba débilmente, risas, tintineo de copas, música. Una banda sonora para la versión del día de otra persona. No la nuestra. Ya no, y entonces lo oí. El arrastre de pasos apresurados. El susurro agudo de una voz sin aliento. «Scarlett, por favor». Era Eleanor de nuevo, sus palabras persiguiéndome, desesperadas ahora. No me di la vuelta. Detrás de ella, la voz de Willow se elevó en un grito. Algo sobre cómo lo estaba arruinando todo. Como ella merecía algo mejor. Como yo le había robado el protagonismo. Luego vino Arthur, bajo y furioso, maldiciendo por lo bajo, ya sin intentar ocultar su rabia, solo tratando de mantener la poca dignidad que creía que le quedaba. Todo llegó a la vez, la súplica, la indignación, la furia, una tormenta perfecta del viejo patrón. Excepto que esta vez, yo no estaba en el medio. No me di la vuelta. Ni a la voz quebrada de Eleanor, ni a la pataleta de Willow, ni a la amargura de Arthur, porque no me estaban hablando a mí. Le estaban hablando a la versión de mí que habían creado, la que se disculpaba, la que se sacrificaba, la que se quedaba. Pero ella ya no existía. Esa chica, la que esperó toda su vida para ser vista, para ser elegida.
Ella finalmente se había elegido a sí misma. Liam me apretó la mano una vez, tranquilo, sólido, presente, y eso fue todo lo que necesité. Seguí caminando. Más allá de las voces, más allá de los escombros, más allá de los años que había pasado pidiendo migajas. No necesitaba una última palabra. No necesitaba venganza. Ni siquiera necesitaba un cierre. Algunas cosas terminan no con una confrontación, sino con un silencio. Tan final que no deja nada atrás. Y en ese silencio, encontré paz. No hay siguiente sección. Aquí es donde termina la historia. Sin confrontación, sin venganza. Solo una mujer que finalmente se fue para siempre.